Ahora sí. Pues bueno, les acabo de mandar por el grupo de WhatsApp el archivo o el material para esta segunda semana. Bueno, acuérdense que ahí, a pesar de que ya es semana 2, de repente nos vamos a ir salteando un poco. eh, mientras que no tengamos fecha para que ustedes hagan el examen. Ya más adelante, cuando tengamos establecida la fecha, entonces seguramente vamos a por ahí ajustar algunos tiempos. Pero bueno, por el momento dice por ahí material semana 2. Entonces, en la clase anterior estábamos revisando, y déjenme ver para no errarle, que estábamos revisando, que es lo que vamos a revisar en esta clase. Les había comentado que íbamos a dejar pendientes ciertos ejercicios que nos hablaban acerca de razones, que es lo que vamos a estar trabajando durante la clase de hoy. Déjenme, voy a compartirles esto y listo. Ahora sí. Entonces, seguimos con la parte de los números reales, los números complejos y las expresiones algebraicas. ¿De acuerdo? Ahora, ahorita solamente vamos a estar trabajando con la parte de los reales. Los complejos los vamos a dejar un poquito para más tarde. Entonces, bueno, revisando la parte de las razones y también llamadas proporciones, vamos a determinarla de la siguiente manera. Fíjense, la razón se define como el cociente o la división. Acuérdense que el cociente también lo podemos llamar como una división de dos cantidades. El numerador lo vamos a conocer como antecedente y el denominador lo vamos a llamar como consecuente. Entonces, vean, aquí tenemos una pequeña representación fraccionaria o lo que nosotros también trabajamos en la clase anterior como los números racionales. Entonces tenemos 2/3, que esto también lo podemos expresar como 2 puntitos 3. Esto cuando lo trabajamos como fracción. ¿Sale, vale? Y esto lo vamos a leer de la siguiente manera. La razón de 2 a 3. Ahorita como son solamente significados o descripciones o enunciados, pues es muy probable que nos cueste un poquito de trabajo comprenderlos. Va a ser más sencillo cuando empecemos ya ahora sí a trabajar con los ejemplos. Entonces, vamos a continuar con esto. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la razón y una proporción? Pues bueno, una proporción va a ser la igualdad de dos razones. Fíjense lo que tenemos aquí. Nos dice lo siguiente, A entre B va a ser igual a C entre D, o la razón de A a B va a ser igual a la razón que tenemos con C y D. Como les decía, como estas son descripciones o significados, pues de repente va a ser complicado que nosotros las podamos comprender de esta manera. Es más sencillo, obviamente, que empecemos a trabajar con algún ejercicio. ¿Vale? Entonces, bueno, otra forma de leerlo es la siguiente. A es a B como C es a D. Entonces, fíjense, aquí tenemos un primer ejemplo. Y ojo, creo que de veras eso fue algo que quedó pendiente de la clase anterior, las expresiones algebraicas, pero bueno, no se preocupen porque ahorita vamos a estar trabajando esencialmente con, con números reales. Entonces, a pesar de que por aquí vean una X, que esto no lo hemos visto, lo vamos a trabajar en la siguiente clase. ¿Vale? Pero bueno, nos sirve como un ejercicio, como un ejemplo. ¿Qué nos dice lo siguiente? El valor de X en la proporción X es a 3 como 12 es a 4. Vamos a hacerlo por dos métodos. Uno es el método deductivo y el otro es el método en el cual ya nosotros vamos a poder empezar a utilizar algunas fórmulas o algunas leyes que ya conocemos, como lo que tiene que ver con los despejes. ¿Sale, vale? Voy a iniciar el video. Por favor, indíquenme si se alcanza a ver. Bueno, déjenme detener esta pantalla. Es X es a 3 como 2 es a 4. Déjenme detengo esto y déjenme voy a anclarme. Anclaje y aquí está. Me dicen, por favor, si se alcanza a ver bien o si lo ven, digamos, volteado, si ven volteadas las letras. Entonces, aquí nos dan el siguiente ejemplo. X es a 3 como 12 es a 4. El primero, como les comentaba, va a ser el método. Me dicen, por favor, acuérdense que estoy un poquito lejos de la cámara, entonces si abren el micrófono se los agradeceré. El método deductivo
o digamos así como que el tanteo que vamos a ir haciendo es el siguiente. Si yo tomo esta parte fraccionaria, 12 entre 4, ¿a qué va a ser igual? ¿Quién me ayuda? Si yo divido 12 entre 4, ¿a qué va a ser igual? A 3. A 3. Muy bien. Y ahora, yo necesito que este número que está en la parte superior, al dividirlo entre 3, pues obviamente también sea igual a 3. ¿Cuál es el número que yo puedo colocar aquí arriba para que esta división o esta fracción me quede igual a 3? ¿Qué número puedo colocar aquí arribita? En lugar de la 9. X, el 9. Muy bien. Entonces, yo borro el 9, borro la X y lo coloco como un 9. Y entonces ya se está cumpliendo esta proporción. Tengo 3 a la izquierda y 3 a la derecha. Entonces, como les decía, esto es como un método deductivo o un método que también se conoce como el tanteo. Sin embargo, pues es un poquito complejo de repente estar encontrando por ahí los valores que realmente nos van a estar funcionando. Ahora, vamos a trabajar, como les decía, o vamos a empezar a utilizar los despejes, que esto seguramente también ustedes ya lo tienen bien presentes por lo que han visto en su prepa o en su bachillerato. Entonces, voy a borrar esto que tenemos por aquí, un segundito, y vamos a regresarlo a la parte original. Pero bueno, ya como ustedes me dijeron que X valía 9, la respuesta correcta, pues obviamente sería el número 9. ¿Vale? ¿Vale? Que ya habíamos trabajado. Voy a reescribirla y tenemos X es a 3 como 12 es a 4. Ahora, creo que esto ya se los había preguntado en la clase anterior, pero vamos a colocarlo aquí como un pequeño recordatorio. ¿Cuál es la operación opuesta? Y lo voy a poner así, operación opuesta de la suma. ¿Cuál es La operación? resta. Muy bien, la resta. A lo mejor esto, como les repito, les puede parecer algo muy simple, pero muchas veces ustedes lo llegan a olvidar. ¿Cuál es la operación opuesta a la multiplicación? La división. División, muy bien. ¿Y cuál es la operación opuesta a la potencia? La raíz. La raíz. La raíz, ¿sale? Y solamente lo vamos a dejar así, como la raíz, porque en algunos casos ustedes piensan que la operación opuesta a la potencia, y así lo dicen, es la raíz cuadrada. Ojo, si yo tengo x a la quinta, la operación opuesta de esta potencia 5 pasaría a ser la raíz quinta. ¿Sale, vale? Esto lo vamos a ver más adelante, pero nada más es para que lo tengan bien presente. Entonces, la operación opuesta a la potencia va a ser la raíz en el mismo grado que tengamos la potencia. Y esto va a ser para los despejes. ¿Sale, vale? Entonces, bueno, ahora sí, vamos a retomar la parte de los despejes. Que aquí, no sé por qué, se me olvidó que tenemos por ahí eso pendiente de la parte algebraica, pero bueno, no se preocupen, más adelante lo vamos a revisar. Ahora, vamos a checar eso. Esta X, nosotros la vamos a conocer como una incógnita, y esto es como un breve resumen que lo vamos a ver más a detalle. La X la vamos a conocer como una incógnita o también la vamos a conocer como una variable. En este caso, lo que nosotros necesitamos es dejar a esta X solita. ¿Qué es lo que me está estorbando? ¿Cómo la puedo dejar sola? ¿Qué es lo que le está estorbando en esta representación que tenemos aquí? ¿Le debo de pasar una multiplicación? Perdón, por ahí hablaron dos personas y no les entendí. ¿Le debo de pasar una multiplicación? ¿Qué pasamos? ¿A la X como multiplicación? Ajá, está dividiendo, entonces pasa multiplicando. ¿La X pasa multiplicando? El 3 pasa multiplicando. El 3, ¿vale? Sí, estabas bien por ahí que nos decías que pasamos multiplicando, pero ojo, la pregunta fue, si yo tengo aquí a la X, a la incógnita, y la quiero dejar solita, ¿qué es lo que me estorba? Ah, pues lo que me estorba es este 3 que está aquí abajo. Lo voy a encerrar como en un cuadradito verde. Ahora, ¿qué operación está haciendo aquí? Está dividiendo. Por lo tanto, lo que me estorba es lo que tengo que pasar del otro lado de la igualdad. Esto también es muy importante.
Si yo tengo el signo de igual, esto nosotros lo vamos a conocer en conjunto como una igualdad. ¿Vale? Como igualdad. Esto ya lo vamos a ver también más a detalle más adelante, pero esto, cuando yo encuentro un signo de igual, lo vamos a conocer como una igualdad. Ahora, cuando yo tengo aquí este elemento que me está estorbando y está dividiendo a la incógnita, entonces yo lo tengo que pasar del otro lado, en este caso lo tendría que pasar del lado derecho, como la operación opuesta a lo que me está realizando. Entonces, ¿cuál es la operación opuesta a lo que me está realizando? Aquí está dividiendo. La operación opuesta es la Multiplicación. multiplicación. Muy bien. Y entonces nosotros tendríamos esto. X va a ser igual, ojo, como a los factores que tengo del lado derecho no les estoy haciendo nada, pues los reescribo tal cual, 12 cuartos. Lo único que va a ocurrir es que ahora este 3 lo voy a pasar multiplicando. Y acuérdense que aquí quedamos que ya no íbamos a utilizar el asterisco o la X para representar una multiplicación. Siempre lo vamos a hacer con los paréntesis, ¿sale? Y aquí, bueno, a pesar de que no se vea, pues también podemos ponerle un paréntesis. 12 por 3 entre 4. Esto me va a quedar, lo voy a hacer un poquito largo y ya después va a ser más sencillo que lo resolvamos. 12 por 3 me queda 36 entre 4 y esto me queda como resultado un 9, ¿vale? Por lo tanto, X es igual a 9, que es el valor que nosotros ya habíamos encontrado con el famoso método del tanteo, cuando empezábamos a jugar con esos elementos. Entonces, esto es parte de despejes, que ya lo vamos a ver más a detalle cuando revisemos completamente la parte algebraica. Pero estamos retomando ciertas partes que van a ser importantes y que nos van a servir. Por ejemplo, las operaciones opuestas, ¿vale? Esto es importante que lo tengan bien presente. Lo siguiente es que vamos a empezar a realizar despejes, ¿vale? Otro punto importante es que, bueno, en este caso tengo representada una proporción. Sin embargo, esta proporción, como tengo un signo de igualdad intermedio, pues también lo vamos a conocer como una igualdad. Más adelante vamos a encontrar cuál es la diferencia entre una expresión aritmética, entre una igualdad, entre una ecuación. Esto lo vamos a hallar más adelante. Pero bueno, si nosotros tenemos un signo de igual en medio, acuérdense, va a ser una igualdad. Esto se los digo porque generalmente en todos los exámenes viene una pregunta de este tipo. Les ponen por ahí una expresión y les indican lo anterior representa a una y ya ustedes tendrán que determinar si es una igualdad, una expresión algebraica o una ecuación. ¿Vale? Pero bueno, esto lo vamos a ver como un ejercicio más adelante. Entonces, acuérdense, una razón es cuando solamente tenemos, voy a poner aquí mi mano, ustedes pongan atención solamente a lo que tenemos acá. Una razón es cuando tenemos la división o el cociente de dos elementos. En este caso, la razón sería X es a 3. Una proporción es cuando tenemos la igualdad de dos razones. Es decir, X es a 3 como 12 es a 4. Y aquí lo que debimos obtener es ese valor que nos cumpla la razón en ambos elementos de nuestra igualdad. ¿Sale, vale? Ahora, vamos a ver lo siguiente. Tenemos dos tipos de proporciones o dos tipos de razones. Y esto es muy importante. Yo les voy a ser bien honesto. Esta parte de la proporción directa, bueno, que se llaman así la proporción directa y la proporción inversa, cuando yo presenté, hice examen para el Poli, para la UNAM y para la UAM, afortunadamente me quedé en las tres, terminé la carrera en la UAM, pero cuando yo me encontraba con ese tipo de ejercicios, no sabía cómo resolverlos, porque no conocía, o nunca me enseñaron, o a lo mejor nunca puse atención, pero esta parte de las proporciones, la directa y la inversa. Vamos a ver cuál es la diferencia entre una y otra, para saber cuál es el método que nosotros vamos a aplicar. ¿Vale, vale? Esto sí es muy importante que le pongan muchísima atención. Ahorita lo vamos a hacer, a lo mejor sí vamos a utilizar por ahí alguna incógnita, pero bueno, todavía no nos metemos de lleno con el lenguaje algebraico. Entonces, tenemos por allí la proporción directa. La proporción directa. Y esto se los voy a poner así en mayúsculas. Y es más, hasta lo vamos a subrayar, porque esto es muy importante. La proporción directa. Vamos a escribir cuál es la expresión.
Entonces nos dice lo siguiente. Y bueno, aquí también es cuando vamos a empezar a trabajar con la famosa regla de 3. Y nos dice lo siguiente. Ocurre siempre y cuando al aumentar o disminuir alguna de las cantidades, la otra también aumenta o disminuye en la misma proporción. Es decir, si tenemos lo siguiente, M es a N como C es a D. Como les decía, ahorita como es una definición, a lo mejor no nos queda tan claro, pero vamos a verlo con un ejemplo. Y fíjense, el ejemplo que nos dicen por ahí es el siguiente. Un comerciante vende un artículo en 112 pesos y gana el 40% sobre el costo del artículo. Es decir, podemos acomodarlo de la siguiente manera. 112 pesos y gana, vamos a ponerlo así con una línea, aunque en realidad debería de ser una A el 40%, ¿vale? De ganancia. Ahora nos dicen, ¿cuál es el costo de dicho artículo? Y entonces, como aquí nos están diciendo que este 112 es al 40%, pero además es de ganancia, ¿vale? Esto es importante porque de repente nos van a meter por ahí algunos elementos o algunos números que nos pueden llegar a confundir. Porque ustedes podrían decir, bueno, es 112 es a 40, pero en realidad aquí estamos hablando del 40% de ganancia. Por lo tanto, sería el 100% del producto más el 40% de ganancia. Por lo tanto, esto se convierte en el 114%, ¿vale? Esto ahorita igual lo revisamos con otro ejemplo un poco más sencillo porque a lo mejor este nos puede costar un poco de trabajo. Ahora, si nos están preguntando cuál es el costo de dicho artículo, si nosotros colocamos la igualdad para nuestra proporción, entonces nos están preguntando el costo, es decir, el dinero lo voy a colocar en la parte superior en el numerador. ¿Esta cantidad la conocemos o no la conocemos? ¿Sí o no? Nada más díganme, ¿sí o no? ¿Sí la conocemos? Sí, nos están dando que... Ah, no, la debemos de sacar, que es lo que nos está preguntando. Exacto, es lo que nos falta, por lo tanto le vamos a poner una X, ¿vale? Y aquí abajo lo que necesitamos es el costo real de ese producto, por lo tanto, si hablamos de porcentaje, estaríamos hablando, ¿qué? Del 100%, ¿no? Porque acuérdense que el 112 es igual al precio del producto más el 40% de la ganancia, por eso está colocado como un 140%. Ahora, si nosotros queremos encontrar el precio del producto, pues obviamente la razón sería el precio del producto al 100%. Ahora fíjense lo que está ocurriendo aquí. Los elementos que nosotros conocemos, lo voy a hacer más adelante con otro ejemplo que a lo mejor va a ser un poco más sencillo, porque aquí le estamos metiendo ganancia y creo que eso es lo que los puede llegar a confundir. Fíjense lo que ocurre. Si nosotros observamos únicamente los elementos que tenemos, por así decirlo, completos, que serían los porcentajes, ¿vale? Los porcentajes que tenemos aquí. ¿Cómo es el 140 con respecto al 100? ¿Cómo es el 140 con respecto al 100? ¿Más grande, más pequeño, igual? ¿Cómo es? ¿Quién me ayuda? Yo sé que ustedes pueden. Y ahorita que hagamos otro ejercicio nos va a quedar más claro. Pero ¿quién me ayuda? 140 es mayor a 100. Exacto. Entonces aquí tenemos un elemento mayor y aquí disminuye. Ahora, como aquí está disminuyendo, ¿qué es lo que esperamos del costo de ese producto? Que puede ser un libro, una manzana, una pelota, un perrito. ¿Cómo esperamos que sea el precio de nuestro producto? ¿Más grande que el 112 o más pequeño? ¿Más pequeño? ¿Más grande? Ah, ¿Más grande o más pequeño? Más pequeño. Más pequeño, ¿sale y vale? Porque acuérdense que este es el 140 porque es con todo y ganancia. Entonces, fíjense, como este elemento, vamos a olvidarnos de lo que tenemos acá, como esta razón disminuye, pues es obvio que nosotros estaremos esperando que el precio también disminuya.
Es decir, que aquí es cuando se aplica la regla para la proporción directa. Acuérdense de lo que dice ahí en el PDF que les mandé, que al ratito igual se los mando por correo. Pero ¿qué dice? La proporción directa se aplica siempre y cuando, y déjenme sacar mi acordeón, se aplica siempre y cuando al aumentar o al disminuir un elemento, el otro se comporta de manera similar. Entonces, aquí, ¿qué estamos diciendo? De 140 a 100 disminuye. Por lo tanto, nosotros esperamos que del 112, obviamente aquí también nos disminuya el precio. Por lo tanto, aquí vamos a aplicar la proporción directa o lo que ustedes seguramente conocen como la famosa regla de 3. ¿Vale? ¿Quién no conoce esta regla de 3 o la regla de proporcionalidad directa? Bueno, creo que nunca nos la dijeron de ese nombre, siempre la trabajamos como la regla de 3. Que de hecho fue lo que resolvimos hace ratito con el ejercicio previo. Entonces, ¿qué nos dice esa regla de 3? Voy a reescribir nuevamente esto. Va a ser más pequeño y ahorita lo voy a borrar de otro lado. Entonces dice, 112 pesos es igual al 100% más el 40% de ganancia, ¿no? O esa razón de el 140%. ¿Cómo? El precio que no conozco va a ser igual al 100% de mi producto. Entonces, en este caso, como una de las cantidades disminuye, pues yo espero que la razón también disminuya. Por lo tanto, aquí es donde aplicaríamos la famosa regla de 3. Y esta regla de 3 o esta regla cruzada, que también a veces así la conocen, yo como les digo a los alumnos de primaria y de secundaria también, es que hagamos lo siguiente. Hagamos nuestra famosa reglita de T. De un lado vamos a poner ciertas cantidades, incluso ya lo podríamos hacer desde arriba, pero generalmente yo les digo que también la hagamos así y va a ser más sencillo determinarla. Entonces, de un lado nos están dando pesos o un costo monetario y del otro lado nos están dando un porcentaje. Entonces, ¿qué nos dice? 112 pesos son iguales o equivalen al 140%. ¿Cómo? El 100%, y el 100 lo voy a colocar debajo de esta columna, es igual a ¿cuántos pesos? Pues obviamente como no los conozco, vamos a poner por aquí una X, ¿vale? Porque es la incógnita que nosotros tenemos. A lo mejor aquí va a ser más sencillito que veamos cómo se comportan esas flechitas, es decir, si disminuyen o si aumentan. De 140 a 100, pues ya sabemos que disminuye. Por lo tanto, el comportamiento que tenemos del lado izquierdo, pues también esperamos que del 112 disminuya, ¿vale? Y aquí es donde aplicamos la regla de 3. ¿Qué nos dice esta regla de 3? Paso 1. Se los voy a poner así por pasos, aunque ustedes seguramente ya los conocen. Paso 1, colocarme delante del número que no conozco. Que no conozco. ¿Vale? Es decir, este es el número que no conozco, me pongo delante de él. Por lo tanto, voy a tomar al elemento 100. Déjenme tomar otro bolsillo de otro color. Voy a tomar al elemento número 100. ¿Vale? Paso número 2. Empiezo a multiplicar cruzado. Multiplico cruzado. Entonces, tomo al 100. Como vamos a multiplicar cruzado, es decir, cruzo una diagonal y aplico una multiplicación. ¿Vale? Este 112, paso número 3, divido entre el que tengo entre el que se encuentra de frente. ¿Vale? Es decir, primero multiplico, bueno, acuérdense, paso 1, me pongo delante de la incógnita o el número que no conozco. Paso 2, multiplico cruzado. Paso 3, hago una división. De lo que obtenga aquí, lo divido entre el que tenemos enfrente. ¿Vale? ¿Vale? Y bueno, aquí ya a lo mejor podría haber utilizado este color azul. Aplico una división. ¿Vale?
Si nosotros esto lo llevamos a una expresión algebraica o a una ecuación, y aquí también ahorita les voy a decir por qué es una ecuación, vamos a obtener lo siguiente. X, me dicen si se alcanza a ver esto, ojalá que sí. X es igual al 100% que multiplica a 112 pesos y después lo voy a dividir entre el 140%. ¿Vale? Coloco el que está enfrente, multiplico y divido. 100 por 112 dividido entre 140. Ahora, esto que nosotros tenemos aquí, acuérdense que yo les dije, ojo, si tenemos un signo de igual, estamos hablando de una igualdad, valga la redundancia. Pero en este caso estamos hablando de una ecuación. Siempre que ustedes tengan un signo de igualdad y una incógnita, vamos a estar hablando de una igualdad. ¿De acuerdo? Esto que tenemos aquí es una igualdad. Les reitero, vamos a ir conociendo poco a poco. Perdón, esta no es una igualdad. Quedamos que es una ecuación. Perdónenme. Esto es una ecuación. ¿Vale? Más adelante vamos a determinar también cuál es la diferencia entre una desigualdad. Pero bueno, hasta este momento acuérdense. Si tengo el signo igual y tengo una incógnita de uno de los lados, entonces estamos hablando de una ecuación. Ahora sí, vamos a proceder a resolver este ejercicio. ¿Por qué les puse por ahí los signos de pesos y los signos del porcentaje? Para el momento de realizar el despeje, pues va a ser mucho más sencillito que nosotros podamos ir descartando elementos. Fíjense, arriba tengo porcentaje y abajo tengo porcentaje. Por lo tanto, nosotros damos por sentado que este signo con este signo se eliminan. Por lo tanto, el signo resultante van a ser solamente los pesos o el signo de pesos que tenemos aquí. Eso ya es un buen augurio, porque obviamente esta incógnita nosotros la tenemos que colocar del lado de la columna en donde se encuentran los pesos. O sea, hasta ahí vamos bien. ¿Vale? ¿Vale? Ahora, el siguiente procedimiento, pues obviamente sería hacer la multiplicación. 100 por 112 dividido entre 140. Lo va a hacer un poquito extenso, arriba nos queda 11,200, abajo nos queda 140 y pues seguimos haciendo la división. Si alguien me ayuda, se los voy a agradecer. Bueno, creo que viene aquí en el material que se los di. 80. 80. Muy bien. Entonces, bueno, sí, de hecho está el resultado, 80. Voy a colocar aquí 80 pesos. ¿Vale? Por lo tanto, pues en lugar de la X, perdón que está todo amontonado, espero que lo vayan entendiendo. Fíjense, en lugar de la X, pues ahora nosotros podemos colocar aquí al 80. Y ojo, lo que nosotros habíamos anticipado, es decir, que este precio se redujera con respecto a lo que tenemos arriba, se está cumpliendo. 112 es más grande, o en este caso se lee más bien, 80 es más pequeño que el 112. Lo mismo que tenemos acá. Es decir, por eso vamos a aplicar la famosa regla de 3 para las proporciones directas. Ocurre siempre y cuando, si de un lado la cantidad disminuye y del otro ocurre exactamente lo mismo. ¿Vale? ¿Vale? Si de un lado aumenta, pues obviamente esperamos que en la siguiente también aumente. Como les decía, esto lo vamos a ver más adelante con otros ejercicios. Con este primero, ¿tienen alguna duda? ¿Quieren que lo explique con algún otro ejercicio? ¿O pasamos a la proporción indirecta? Ustedes indíquenme. A la proporción indirecta. Ok, bueno, vamos a pasar a la proporción indirecta. Esta es con la que debemos tener mucho cuidado, porque les repito, la verdad es que yo no me acuerdo que me la hayan enseñado, y este ejercicio siempre en los exámenes me costaba un poquito de trabajo, ¿vale? Como soy flojo, voy a dejarlo de arriba, nada más borro lo de abajo. Les voy a leer en la descripción o el significado de esta regla, pero va a ser más entendible cuando realicemos un ejercicio. Bueno, lo voy a tener que borrar. Proporción indirecta. Indirecta.
Anteriormente sabíamos que la proporción directa, si un elemento aumentaba, nosotros esperábamos que el siguiente aumentara. Para la proporción indirecta, obviamente va a ser a la inversa. Es decir, si de un lado aumenta, del otro lado va a disminuir. ¿Sale, vale? Y la definición es la siguiente. Nos dice, la proporción inversa ocurre cuando al aumentar alguna de las cantidades, la otra disminuye en la misma proporción o viceversa. Es decir, que si una disminuye, pues la otra aumenta. Y entonces, lo que se aplicaría sería lo siguiente. Bueno, ahí ustedes tienen la definición, pero nos dice algo así, ¿no? Si M es a N, bueno, déjenme ponerlo con otros colores. Si M es a N, como C es a D, ahorita subrayamos estas, entonces aplica lo siguiente. M por N va a ser igual a C por D. Como les decía, les repito, esto es una definición nada más, lo vamos a ver con un ejemplo, ¿vale? Entonces, si M es a N, como C es a D, ¿vale? Y pues bueno, como resultante tendríamos esto, multiplicar en lugar de la razón que nosotros ya conocemos anteriormente, porque como decíamos, M es a N, nosotros la escribíamos así, M es a N, como C es a D. Pero esto solamente va a aplicar siempre y cuando tengamos una proporción directa. Cuando tenemos una proporción indirecta, ahora nosotros vamos a escribirlo de la siguiente manera. M por N, bueno, ¿qué es lo que tengo aquí arriba? Lo voy a reescribir como C por D. ¿Vale? Esto lo vamos a aplicar con una proporción indirecta. Y les decía, es más sencillo que lo empecemos a trabajar con un ejercicio. Entonces, fíjense, bueno, por aquí hay un pequeño ejemplo que nos dice, un automóvil viaja a razón de 60 kilómetros y tarda 3 horas de ir de una ciudad a otra. Un auto va de 60 y tarda 3 horas de ir a una ciudad a otra. Ahora, ¿a qué velocidad deberá regresar para cubrir dicha distancia en 2 horas? ¿Vale? Entonces, fíjense lo que nos está diciendo por ahí es este primer ejemplo, o este primer problemilla que vamos a resolver. Paso número 1, igual que lo hicimos con la proporción directa, siempre se los recomiendo porque es muy sencillo que aquí observemos cuál de las dos ecuaciones es la que vamos a aplicar, ¿vale? Para la proporción indirecta, se las voy a escribir aquí arribita, se las voy a dejar por aquí guardada. Acuérdense que decía, espero que se alcance a ver, M por N es igual a C por D, ¿vale? Y entonces, fíjense, yo siempre les recomiendo otra vez su regla de T, ¿vale? De un lado nos están diciendo la velocidad o los kilómetros por hora y del otro lado nos están diciendo el tiempo, ¿vale? O las horas. En este caso, ¿qué nos dicen? Un automóvil viaja a razón de 60 kilómetros por hora, y entonces de este lado voy a colocar el 60 kilómetros por hora, o el 70 simplemente, en un tiempo de 3 horas, ¿vale? Ahora, nos están pidiendo que a qué velocidad deberá viajar este elemento para cubrirla en 2 horas. Por lo tanto, las 2 horas yo las voy a poner del lado del tiempo. Punto número 1, comparamos los elementos. Y bueno, aquí voy a poner una X porque es el dato que no conozco. Punto 1, comparamos en aquella columna que tengamos completa cómo es el comportamiento de nuestros elementos. Si yo me fijo en el 2, ¿aumenta o disminuye con respecto del 3? Disminuye. Disminuye, ¿sale? Entonces aquí voy a poner una flechita hacia abajo porque está disminuyendo. Ahora, para que esto pueda disminuir y por sentido común, ¿cómo esperaría yo que sea la velocidad de ese automóvil para poder cubrir la misma distancia en menos tiempo? ¿Cómo tendría que ser esta velocidad? ¿Más grande o más pequeña? Mayor. Mayor, ¿vale?
Por lo tanto, la flechita de aquí, yo la voy a aumentar. Entonces, ¿se dan cuenta cómo se están comportando estas dos flechas? De un lado está disminuyendo, pero del otro lado está aumentando. Por lo tanto, como en el ejercicio previo, acuérdense, aquí disminuía y también del otro lado disminuía. En este caso, en una disminuye, en la otra aumenta. Aquí es en donde tenemos que aplicar esta parte de la proporción indirecta. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto es como si estuviéramos viendo M. Esto es como si estuviéramos viendo a N. Esto es como si estuviéramos viendo a la C. Y esto es como si estuviéramos viendo a la D. Es decir, vamos a escribir. ¿Se acuerdan que hace ratito cruzábamos? Es decir, nos posicionamos enfrente y cruzábamos. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir tomando, déjenme ver, no sé si tengo otro color, creo que ya no. Perdón que me atraviese. Voy a buscar otro plumoncillo, espero que este se alcance a ver bien. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar renglón por renglón de nuestra tabla. Es decir, voy a tomar estos elementos y los voy a poner de un lado de la igualdad y posteriormente voy a tomar estos elementos multiplicados, porque es como lo tenemos aquí, y lo vamos a colocar del lado de nuestra igualdad. Por lo tanto, aquí tendríamos 60 que multiplica al 3, estoy tomando el primer renglón, y del otro lado de la igualdad voy a colocar a X que multiplica al 2. ¿Vale y vale? Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos para resolver esta ecuación es despejar a la X o despejar a la incógnita. ¿Qué nos está estorbando? ¿Qué le estorba a la X para poder dejarla solita? El 2. El 2. ¿Vale y vale? ¿Qué está haciendo el 2? Multiplicando, Por pasaría lo tanto, dividiendo. lo tengo que pasar dividiendo. Exacto. Muy bien, muchas gracias. Entonces reescribo esto, ¿sale? 60 que multiplica al 3 dividido entre 2 y esto va a ser igual a X. Como les repito, si tenemos un signo de igual y no importa dónde esté nuestra incógnita, esto nosotros lo vamos a conocer como una ecuación. ¿Vale, vale? Entonces, pues simplemente tendríamos que resolver lo que tenemos acá. 60, bueno, aquí otra cosa importante que se me pasó es lo siguiente, y podemos hacerlo de este lado. Ver qué ocurre, en un segundito, no sé qué hice, aquí está. Ver qué ocurre con con nuestras unidades. Fíjense, de un lado que tengo, aquí para el 60 sería kilómetros por hora o kilómetros sobre hora. Aquí del otro lado, digo, yo lo estoy trabajando como una T de tiempo, pero también yo lo podría colocar simplemente como una H de horas, ¿vale? Lo estoy multiplicando por horas, que bueno, yo aquí les dije, acuérdense que lo íbamos a trabajar con solamente paréntesis, dividido, y este 2 está colocado en la columna de las horas. Por lo tanto, voy a colocar esta H aquí abajo. ¿Sale, vale? Entonces, ahora sí, lo que tenemos es lo siguiente. Tengo arriba horas, abajo horas, lo puedo eliminar y como resultado, solamente las unidades me van a quedar kilómetros por horas. Es decir, está ubicado en la posición correcta o en la columna correcta de nuestro elemento. ¿Vale? ¿Vale? Hasta allí iríamos bien. Ahora sí, lo que nos faltaría sería resolver esto. Aquí tenemos 60 por 3, me queda 180 sobre 2. Aquí no importa si la X yo la tengo del lado derecho. Si a mí se me antoja, como aquí ya nada me estorba, yo puedo cambiarla al lado izquierdo. ¿Vale? ¿Vale? Porque aquí nada me estorba. Entonces, acuérdense que ahí por los principios de conmutatividad, todo lo que vimos en la primera clase, la cerradura y todo eso, podemos empezar a aplicar ahí ciertos principios. Entonces, la X no importa si yo la tengo del lado derecho. Yo la puedo pasar al lado izquierdo y el resultado va a seguir siendo exactamente el mismo. Entonces tenemos 180 entre 2, esto como resultado, ¿qué me queda? Un 90, y pues bueno, ya sabemos que la unidad sería kilómetros sobre hora. Por lo tanto, en lugar de esta X, pues obviamente aquí vamos a colocar un 90. Y vean, se cumple justamente el comportamiento de las flechitas
que nosotros ya habíamos previsto. Si queremos que disminuya el tiempo, pues es obvio que nosotros tenemos que aumentar la velocidad. Por lo tanto, el 90 comparado con el 60 sí es mayor. Aquí tendríamos que aplicar la proporción, entonces, indirecta. ¿Tienen alguna duda con este ejercicio? ¿Les quedó claro? ¿O quieren que hagamos otro ejercicio de este tipo? No hay ninguna duda. ¿Seguras y seguros? Bueno, no sé si hay algún nombre con nosotros hoy. Sí, Creo que sí, segura. sí, sí, sí. Perdón. ¿Seguras que estamos bien hasta ahí? ¿Y seguros? Sí. Bueno, fíjense, les voy a poner otro ejemplo, que de hecho creo que es uno de los que ven aquí en los ejercicios, y ustedes me indican, ¿vale? Fíjense, este ejercicio es el ejercicio número 5 de la lista de ejercicios que viene en ese PDF, y dice lo siguiente: un trabajo de carpintería lo realizan 12 personas en 3 días. Entonces aquí estamos hablando de personas y estamos hablando de días. ¿Sale? Voy a borrar esto de arriba. Voy a ayudar un poquito, ya ustedes obviamente cuando hagan los ejercicios lo van a determinar. Entonces nos dice, un lado voy a poner a las personas, del otro lado los días. ¿Sale? ¿Vale? Y entonces nos dice que un trabajo, déjenme ver, de carpintería lo realizan 12 personas en 3 días. Después nos dicen, si en la misma tarea trabajan 9 personas, ¿cuántos días tardarán? Por lo tanto, estos días son los que no conocemos. Acuérdense, realizan su reglita de T, ojalá que esto les ayude, y comparamos cómo se comportan nuestras flechitas. ¿Aquí qué ocurre? El 9 con respecto del 12, ¿aumenta o disminuye? Disminuye. Pongo mi flecha hacia abajo, ¿vale? Ahora, si yo tengo menos trabajadores, ¿qué es lo que espero? ¿Que el trabajo salga en menos días o en más días? ¿En más días? En más días, ¿vale? Por lo tanto, vean, como ambas flechas no se comportan de manera similar, porque de un lado disminuye, del otro lado aumenta, entonces ya ustedes conociendo estas dos proporciones, ¿cuál es la que podrían aplicar? ¿Cuál aplicarían, la directa o la indirecta? La proporción indirecta. Exactamente, ¿vale? Aquí vamos a aplicar la indirecta. Y acuérdense que para la indirecta es bien facilito, ¿por qué? Nos llevamos fila por fila, entonces decimos 12 por 3 es a 9 por X. Aquí perdónenme que lo estoy poniendo con un puntito, pero bueno, ustedes ya saben que vamos a trabajarlo con paréntesis. Y despejamos a la X y encontramos el número de días. ¿Sale, vale? Entonces, les reitero, esto a mí nunca me lo enseñaron, o yo nunca me acuerdo de haberlo aprendido, pero una vez viendo esto, creo que ya es más sencillo que ustedes empiecen a resolver este tipo de ejercicios. Y el tip es ese. Digo, a lo mejor ustedes tienen otro método un poco más sencillo, pero bueno, creo que este es uno elemental, que es, colocan su regla de T, colocan las unidades en la parte superior y van acomodando por aquí las cantidades. Verifican cómo se comportan las flechitas. Si se comportan de manera similar, entonces es una regla directa. Si se comportan de manera inversa, entonces es una indirecta. ¿Sale, vale? Y pues bueno, ahí nada más acuérdense que la directa nos posicionaríamos, bueno, en este caso, si fuera directa, me posiciono enfrente del que no conozco y empiezo a multiplicar cruzado y después divido. La indirecta, me llevo fila, signo de igual y después la siguiente fila. ¿Sale, vale? Y bueno, ahí aplicamos el despeje del dato o de la incógnita que no conocemos. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿O tienen alguna duda? Maestro, yo tengo una duda. Sí, Es que dime. medio se le cortó. Entonces, cuando estén las flechitas arriba es directa y cuando estén una arriba y una abajo es indirecta, ¿verdad? Cuando las flechitas estén en sentido opuesto, no importa si aquí la tenemos abajo y aquí arriba, porque también podremos encontrar algo así, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo. Si las flechitas están en sentido opuesto, entonces aplicaríamos la indirecta, ¿vale? Si tuviéramos
las flechas en el mismo sentido, es decir, hacia arriba o hacia abajo, entonces aquí tendríamos que aplicar la directa o la regla de 3 que ya ustedes conocen, ¿vale? Que es diferente del que no conozco, multiplico cruzado y divido. ¿Vale? ¿Vale? Sí, gracias. Vale. Les digo, ese es el tip importantísimo para poder aplicar. Y les digo, para la indirecta es muy fácil porque nos llevamos la fila, es decir, multiplicamos la fila, ponemos el signo de igualdad y multiplicamos la fila de abajo. Y ya nada más aplicamos el despeje, es decir, encontramos el valor de la incógnita que no conocemos. ¿Va? Digo, de todos modos, más adelante se van a encontrar con otros ejercicios de este tipo. Y pues bueno, ya con esto creo que va a ser más facilito que ustedes puedan por ahí determinar los resultados. ¿Vale? ¿Vale? Ahora bien, bueno, ya van a ser casi las 10. Vamos a darle un ratito más. ¿Vale? ¿Vale? Espero que nadie se vaya a ir de fiesta hoy. Y si se van, tomen mucho. Déjenme ver aquí qué me parece. Bueno, vamos a empezar a ver la parte de las potencias y las raíces. Acuérdense que quedamos que estas son operaciones contrarias. ¿Qué ocurre con las potencias? La potencia va a ser la representación del producto de una base por sí misma un cierto número de veces. Esta es la definición. Es decir, y lo vamos a poner con estas letras, ¿sale? Voy a poner aquí una B, voy a poner aquí una N, ¿vale? Esto va a ser igual a multiplicar la base por el exponente que tenemos, bueno, aquí déjenme ponerle arriba, que es la potencia, ¿vale? Por el número de veces que me especifique la potencia. Es decir, en este caso teníamos B por B, por B, por B, y así sucesivamente hasta llegar a este elemento, a esta N. Un ejemplo muy sencillo. Si tenemos 3 al cuadrado, esto sería igual a multiplicar 3, el 3 o la base, en dos apariciones o dos ocasiones, ¿sale? 3 por 3 y esto se va a convertir en un 9. Nosotros a partir de ahora debemos tener mucho cuidado con estas representaciones. Les reitero, primero vamos a empezar con números enteros, pero más adelante vamos a empezar a trabajar con el lenguaje algebraico. Por ejemplo, si nos dicen x a la quinta, esto va a ser igual a multiplicar la base, es decir, la x, el número de veces que tengamos como exponente, es decir, 5 veces. X por x por x por x y por x. ¿Vale? ¿Vale? Es decir, podemos descomponer esta representación de esta manera. Ahora, ¿de qué otra forma la podemos descomponer? Que bueno, esto lo vamos a ver igual en un ratito más. Pues de repente vamos a poder tomar elementos, a lo mejor de dos datos, ¿no? X por X, X por X y X. Esto a lo mejor lo podemos reescribir como X cuadrada por X cuadrada por X, ¿vale? Pero bueno, esto lo vamos a ver en un ratito más. Ahorita esencialmente es lo siguiente. La potencia es la multiplicación o la aparición de la multiplicación de un número base, la cantidad de veces que nos diga el exponente, que en este caso lo estamos representando como una letra N. Y pues bueno, aquí lo vemos en lenguaje algebraico y en lenguaje aritmético. El 3 al cuadrado es igual a multiplicar el 3 en 2 repeticiones. X a la quinta es igual a multiplicar la X en 5 apariciones. ¿Vale? ¿Vale? Esto es lo que hace referencia a la potencia. Ahora, para la potencia, bueno, por ahí vienen algunos ejemplos, ustedes los pueden revisar. Tenemos por ahí ciertas reglas. Estas reglas nos van a ayudar o nos van a servir para cuando ya empecemos a trabajar con el lenguaje algebraico. Vamos a revisar nada más las primeras dos reglitas y lo dejamos pendiente para la siguiente clase para darle una mejor atención. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, vean, de las reglas de la potencia que nosotros vamos a encontrar, la primera nos dice lo siguiente, que es la regla del producto. Acuérdense que la regla del producto, ¿qué nos dice? Regla del producto nos está hablando de una
multiplicación. Acuérdense que el producto o multiplicación son sinónimos. Y entonces nos dice lo siguiente, que si tengo, ojo, tengo dos opciones. Uno, A a la M por A a la N. Y dos, tengo A a la N por B a la N. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Quién me ayuda? ¿Cuál es la diferencia entre la primera expresión y la segunda? Que la primera Tiene la misma base. es la misma. Ah, Así bueno. es. La primera expresión tiene la misma base y la segunda expresión tiene bases distintas, pero el exponente es el mismo. Entonces, la primera regla nos dice que si la base es la misma, en el producto, lo que vamos a hacer es que vamos a sumar sus exponentes, es decir, coloco a la base y sumo los exponentes, es decir, M más N. Por ejemplo, y se los voy a poner aquí abajillo. Déjenme poner una línea y déjenme colocar con color azul. Creo que este ya lo quería pintar bien, sí. Fíjense, si tenemos 3 al cuadrado por 3 a la cuarta, entonces lo que nosotros tendríamos, la base es exactamente la misma, lo coloco 3 y sumo las potencias, es decir, se los voy a poner así, ya después ustedes van a poder hacerlo de manera más rápida, pero esto es para que no se nos olvide. 2 más 4, y esto sería igual a 3 a la 6, ¿sale? Y ya si ustedes sacan 3 a la 6, pues van a poder encontrar por ahí el resultado. Esto, les reitero, ahorita lo vamos a dejar así, porque más adelante solamente vamos a estar trabajando con incógnitas o con literales. Ahorita lo estamos haciendo con valores numéricos. Ahora, abajo, la siguiente. Las bases son distintas, pero el exponente es el mismo. Para esta segunda regla, lo que vamos a hacer es que se multiplican las bases A por B y el exponente permanece. ¿Sale? Y entonces, pues bueno, obviamente aquí podemos aplicar un ejemplo. 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Fíjense, aquí lo vamos a resolver. Igual este lo ponemos más en la parte del medio, que se vea un poquito mejor. Entonces, si aquí tenemos 3 al cuadrado por 2 al cuadrado, ¿esto a qué sería igual? Fíjense, 3 al cuadrado ¿a qué es igual? A 9. 2 al cuadrado es igual a 4. 9 por 4 me queda 36. ¿Vale? Lo estoy ahorita descomponiendo conforme nosotros sabríamos aplicar pues estas reglitas. Ahora, ¿qué hacemos acá? Aplicando esta primera la regla del producto, lo que haríamos sería decir, multiplicamos las bases, es decir, 3 por 2, y las elevamos a la potencia que tenemos, es decir, al 2. 3 por 2 se convierte en un 6 al cuadrado, y esto, pues obviamente ustedes ya van a saber que es igual a 36, ¿vale? Que es el mismo resultado que nosotros encontramos acá. Esto se comprueba, pues, por ambos métodos. Entonces, bases iguales, sumo mis potencias en la multiplicación, ¿eh? Bases iguales, sumo las potencias en la multiplicación. Bases distintas, bases distintas con exponente igual, multiplico las bases y dejo mi exponente tal cual, ¿vale? Esto ocurre para la regla del producto. Ahora, ¿por qué les comentaba esto? Porque ahora tenemos la regla del cociente. El producto, acuérdense que es igual a la multiplicación, el cociente es igual a la división. Regla del cociente. Si en la multiplicación, fíjense, bueno, déjenme borrar esto de acá, abajo. Fíjense, bueno, tenemos esto de arriba a la M entre N, que bueno, aquí ya están inversas, pero bueno, ahí no pasa nada. Aquí tenemos A a la N entre B a la N. Igual déjenme borrar esto de abajo para no hacernos bolas. Esto es la regla del cociente. ¿Cuál es la diferencia? Pues como lo vimos en la regla anterior, en la primera, las bases son las mismas, lo que cambia es el exponente. En la de abajo, bases diferentes, exponente igual. Ahora, si en la multiplicación sumamos los exponentes, ¿qué creen que ocurre en la división? Que es Se restan. Se restan, porque aquí en este caso también es una operación inversa. Entonces, ¿qué decimos? Pongo la base y resto el exponente que está en el numerador. Esto que tenemos aquí también lo podemos reescribir así.
A a la M sobre A a la N. ¿Vale? ¿Vale? Lo podemos reescribir así. Entonces, restamos el exponente que está en el numerador menos el exponente que está en el numerador. ¿Vale? Es decir, A a la M menos N. Abajo, pues obviamente va a ocurrir exactamente lo mismo. Vamos a dividir los exponentes y los vamos a elevar a la potencia que tenemos. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, estas son las primeras reglitas, la regla del producto y la regla del cociente que nosotros vamos a estar utilizando. Para la multiplicación con bases iguales, se suman las potencias. En división con bases iguales, se restan. Multiplicación, bases distintas, multiplicamos las bases y elevamos a la potencia. En la división, pues obviamente dividimos las bases y lo elevamos a la potencia que sea similar. ¿Vale? ¿Vale? Espero que ahorita con esto que hayamos visto, pues no les haya quedado por ahí mayor duda. De hecho, en los ejemplos que ustedes van a encontrar abajo, van a darse cuenta del por qué es importante, pues esto que estamos revisando. Ahora, como actividad, ahorita yo les voy a decir de los ejercicios, déjenme ver cuáles son los que ya ustedes podrán aplicar. Déjenme, bueno, igual ahorita se los marco. Yo creo que es del 1, 2, 3, 4, 5. Creo que hasta el 5 y el 6 todavía ya lo podrían resolver. Entonces, de la lista de ejercicios que vienen en este material de la semana 2, pueden resolver hasta el ejercicio número 6. ¿Sale, vale? Entonces, vayan resolviendo esos ejercicios para que el martes que nos encontremos, pues ya podamos darle solución a ellos. Si alguien se quedó con duda, pues igual lo podamos explicar. Ahora, esa es una primera actividad. Resolver los ejercicios del 1 al 6, por aquí se los coloco. Resolver del 1 al 6. Si por ahí a alguno les queda duda, no se preocupen. Ahora, el 2, o la actividad número 2. Y esto a lo mejor les va a parecer un poco tonto, espero que no. Van a hacer lo siguiente. Perdón que mi cuadrito no va a quedar como cuadrito, ¿le vale? Pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a numerar, vamos a hacer una cuadrícula, desde el 1, 2, 3, así sucesivamente, hasta el 20. ¿Sale, vale? Hacia abajo y hacia la derecha. Entonces aquí también 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, aquí vamos a saltar estos, también hasta el 20. ¿Sale, vale? Y entonces lo que vamos a ir haciendo, pues obviamente van a ser las multiplicaciones. Te decimos, 1 por, bueno, arriba debería de quedar, ¿no? El elemento 2. Y así sucesivamente. Entonces aquí arriba iría el, bueno, aquí empezaría con el 1, 2, 3, y así hasta llegar al 20. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Y bueno, este cuadrito va a quedar vacío. Y decimos 1 por 1, pues obviamente es 1. 1 por 2, 2, 3, y así hasta llegar al 20. 1 por 2, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. Y así sucesivamente hasta completar todo este cuadrito. Lo que quiero que vayan haciendo es lo siguiente, que en los lugares en donde se crucen dos elementos que sean similares, por ejemplo aquí en el 1 por 1, que este lo pongan de otro color, que lo vayan marcando de otro color. Por ejemplo aquí en el 2 por 2, 4. ¿No? Aquí en el 3 por 3 nos va a quedar un 9. Y así sucesivamente hasta llegar al 20 por 20, que aquí nos va a quedar un 400. ¿Vale? Lo ponen de otro color. Esto les va a quedar en una diagonal. Esto nos va a servir porque en la siguiente clase vamos a empezar a descomponer la representación con las potencias, con los exponentes. Entonces, este cuadrito ya nos va a ayudar mucho. ¿Por qué? Cuando nos encontremos con un 169, vamos a saber que eso es igual al 13 al cuadrado. ¿Vale? De manera automática ya vamos a detectar que el 169 es 13 al cuadrado, o que el 144 es 12 al cuadrado, o que el 121 es 11 al cuadrado, o que el 400 es 20 al cuadrado. ¿Sale, vale? Esto como una segunda actividad, y les reitero, perdón aquí por ese cuadro todo mal hechote que hice, pero bueno, espero que la idea se haya entendido. Y ahora, como paso número 3, o como ejercicio número 3, que les pediría que ustedes vayan realizando, es lo siguiente, que vayan empezando también desde el 1 hasta el 20, pero que lo vayan haciendo al cubo. Es decir, 1 al cubo, pues nos va a quedar 1 por 1
por 1 y esto va a ser igual al 1. 2 al cubo sería igual a 2 por 2 por 2 y esto va a ser igual a 8. Y así sucesivamente hasta llegar también al 20 al cubo, ¿vale? Que nos quedaría 20 por 20 por 20. Que aquí en realidad no sería necesario llegar hasta el 20, pero bueno, para que se entretengan un poquito, háganlo hasta el 20. Y así nosotros vamos a poder detectar más adelante que el 27 lo vamos a poder representar como 3 al cubo, que el 64 lo vamos a poder representar como 4 al cubo, y así sucesivamente. Entonces, la representación, acuérdense, sería los números desde el 1 hasta el 20, pero elevados al cubo. ¿Sale, vale? Y lo van a hacer igual así. 2 por 2 por 2 igual a 8. 3 por 3 por 3 igual a 27. 4 por 4 por 4 igual a 64 y así se siguen. 5 por 5, 125 por 5, perdón, 25 por 5, 125. Entonces, estas primeras, bueno, los primeros ejercicios es para verificar que los temas que vimos hayan quedado claros y estos dos siguientes nos van a servir para la siguiente clase, cuando empecemos a descomponer elementos en términos referentes a potencia. Entonces, por favor, vayan haciendo estos. Acuérdense que les subo la clase en un ratillo más y si no el día de mañana. Y pues bueno, cualquier duda que tengan, acuérdense que seguimos por ahí por el grupo de WhatsApp. De todos modos, les mando los archivos, les mando los archivos también por correo para que ustedes puedan descargarlo. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda, algún comentario con lo que vimos ahorita? ¿Alguna duda con la tarea que van a hacer? ¿O vamos bien? Ustedes indíquenme. Vamos bien, maestro. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, por favor, realicen esto y nos vemos el próximo martes, igual a las 9 de la noche. Acuérdense que es tiempo de la Ciudad de México. ¿Sale, vale? Tiempo de la Ciudad de México, 9 de la noche, nos vemos por aquí conectados. Entonces, bueno, quedo por ahí al pendiente en el grupo de WhatsApp. Cualquier duda. Y no se olviden, porque creo que todavía no todos han entrado a la plataforma y no todos han hecho el examen simulacro. Entonces háganlo, ese examen diagnóstico, el que está en la semana 1, realícenlo, ¿sale, vale? Para ver cómo van. Por ahí algunas personas he detectado que están pues relativamente bien, creo que han sacado por ahí promedios de entre el 6 y el 7, que aunque pareciera bajito, pues digo, es un buen indicador. Esperemos llegar pues a un mejor porcentaje para aquellos que han sacado un 3, 2, creo que por ahí me he encontrado. ¿Sale, vale? Sí, dime, Monse, por ahí te escucho. Dime. Ok, ok, bueno, sí, Monse ya estuvo con nosotros el año pasado. Ok, tienes toda la razón. Muy bien, a ti te voy a tener que borrar esa calificación para que lo repitas. Tienes toda la razón. Pensé que ya lo había quitado, pero bueno, lo modifico para que te lleguen por ahí otras preguntas aleatorias. Pero bueno, para todos los demás son nuevos, entonces no tendrían mayor problema, mayor inconveniente en este examen. Son 20 preguntas, si no mal recuerdo. Tienen como 40 minutos o una hora. Entonces, por favor, háganlo. ¿Sale, vale? Y pues bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra duda, algún comentario. No, vamos bien.